señalador. No, ya. Básicamente, para que las estrellas se sigan moviendo a esta velocidad, la materia oscura es este halo oscuro acá, mientras que la galaxia como tal, mírenlo, es esta chiquita. O sea, la materia oscura es como una nube, el halo de materia oscura se extiende como 10 veces el tamaño de la misma galaxia. ¿Listo? De esa forma es que las estrellas pueden mantenerse orbitando alrededor de las galaxias. Esa es ya el picture que tenemos, pues la imagen que tenemos de la materia oscura en las galaxias. O sea, la materia oscura es la dominante en las galaxias y es la estructura de las galaxias. Es como en un edificio. En un edificio, las columnas son los que lo sostienen. El análogo de las columnas es la materia oscura. La mampostería, o sea, los adobes, estas vainas, es la materia visible. ¿Listo? Sin materia oscura no hay cómo formarse la materia oscura, las galaxias. Y esto, vamos a verlo, se ve desde los orígenes del universo. ¿Listo? Vamos a verlo más adelante. Bueno, ¿hacia dónde sigo? Otras evidencias. Lentes gravitacionales. Hay muchas evidencias. Si yo tengo acá, si estamos nosotros acá, y tengo acá esta galaxia que vemos acá, y entre la galaxia y yo, y nosotros, hay una materia oscura, ¿listo? Una materia que no emite, ¿listo? Esta es, o sea, al final es cualquier tipo de masa, ¿listo? Esta masa presente entre la galaxia y nosotros va a actuar como una lente, va a distorsionar la imagen, ¿listo? Pero si usted no ve nada entre nosotros y la galaxia, usted dice, no, pues no debería haber ningún efecto de lente, ¿correcto? Porque no vemos nada, porque si lo viéramos, pues estaría presente pues, la radiación, ¿correcto? ¿Y qué es lo que se observa? Efectivamente, mire, esto es una imagen, o sea, una foto, o sea, no es un cuadro pues, de un artista genial, no, es una foto que muestra la imagen distorsionada de una estrella que estamos viendo y que supuestamente entre una galaxia, y que supuestamente entre esa galaxia y nosotros no hay nada. ¿Listo? Al final, si hay algo, hay materia oscura que está distorsionando la imagen que nos emitiría esa galaxia sin la presencia de materia oscura en la mitad, entre nosotros. ¿Bien? Eso se llama lentes gravitacionales. O sea, hay evidencia de que hay lentes, o sea, tomamos fotos y salen distorsionadas, ¿listo? Y la interpretación es que entre esa galaxia y nosotros hay una masa no luminosa que está distorsionando la luz emitida por estas galaxias. ¿Listo? Eso se llama lentes gravitacionales. Y es otra evidencia, o sea, ¿cómo explicar esto de otra forma? Con lentes gravitacionales, explicar los datos de lentes gravitacionales es complicado si no es con materia oscura. Esta es otra evidencia. Y esto es a nivel también extragaláctico. Esta es otra evidencia. Para yo haber entendido equivocado, dijiste que entre nosotros y ese aglomerado habría algo que estaría responsable de la distorsión, la que genera el lente, la distorsión. No, yo creo que la situación es, discúlpame Oscar, sí. La situación es al revés. Lo que esa imagen nos muestra es, suponiendo que nosotros estamos aquí, claramente sabemos, lo hemos probado, que no hay nada de materia ordinaria, está claro. Y que si no hay materia ordinaria, los arcos que aparecen en esa imagen no son arcos formados por alguna cosa que está entre nosotros y esas galaxias. Al contrario, los arcos están siendo producidos porque hay una galaxia atrás de ese mar de galaxias, y cuando se aproximan, en la analogía que tenías antes, la luz de esa galaxia viaja hacia nosotros, sufre el efecto del lente que acabas de proponer. Eso es que me parece que dijiste al contrario. A ver, acá tiene que haber materia oscura. O sea, acá en el intermedio tiene que haber materia oscura para formarse la lente. Pero la idea que mostraste, la imagen oscura anterior, es alrededor de la galaxia Oscar. En este caso,
alrededor de todo el aglomerado. No, de acuerdo. No, Entonces la galaxia que está formando, discúlpame, solo para precisión para el auditorio, la galaxia que está formando esos arcos, esas curvas que se ven ahí superpuestas sobre el trasfondo de las galaxias que hay allá, esa galaxia no está aquí, ni al lado, está atrás, como bien lo sugeriste en la imagen anterior. Sí, pero la materia oscura está alrededor de todo ese mar de galaxias y en el medio también, como obviamente mostraste en la primera imagen. Esa es la observación que estoy. De acuerdo, Eva, es eso, o sea, es que entre un objeto y nosotros haya materia. En este caso debe haber materia oscura. Obviamente no es la materia oscura sola, sino que está, por ejemplo, en un clúster. ¿Listo? O sea, que entre esa galaxia al fondo y nosotros haya un clúster. Y recuerde que el clúster está al final soportado por la materia oscura. Entonces al final, para no entrar en detalles, es si la materia oscura está entre nosotros y un objeto visible, pues vamos a obtener imágenes distorsionadas. El solo clúster no es capaz de dar cuenta lo suficiente de esa distorsión. Cuando hablas del clúster, que es una agrupación de galaxias, Un momento. Vea, hagamos algo, levantan la mano y entonces yo veo la mano levantada y me dirijo a ustedes. muchas gracias, señorita. Cuando tú nos hablas del clúster, que es una acumulación, un grupo de galaxias, y en esta imagen que muestra de los lentes gravitacionales, esos espacios oscuros es porque todavía no tienen forma que permitan ver lo que ahí vemos en la imagen. Esos espacios grandes oscuros que hay ahí. Es la distancia entre las galaxias. Eso, entonces quiere decir que cuando defines que vacío no es que no haya nada, sino que hay electrones, hay materias. ¿Por qué fue intocable ahí? Pues como una pregunta. O sea, es como el espacio que hay entre nosotros y la Vía Láctea. Y la galaxia Andrómeda. Eso, ¿quién lo refleja? Esto que ven Esos acá. espacios, ¿quién lo refleja? Gracias. No, ahí es lo mismo que Son hay las distancias. entre nosotros y la galaxia Andrómeda. O sea, vacío. O sea, nadie Vacío. pasa por ahí. O sea, No hay nada visible, por no hay ahí nada pasan visible, no hay nada que fotones, alumbre. pero no vienen hacia nosotros. O no son ¿Listo? perceptibles. Es como, o sea, no sé, el espacio que hay entre este compañero y yo, ¿qué hay ahí? Sí, o sea, no hay un obstáculo para yo pasar. No. En principio esa. En una nave espacial podríamos viajar de Correcto, galaxia en sí, sí, galaxia. sí, sí. Pues. Muchas Bueno. gracias. Continuemos. Esto es otra... Profe, un momento, que hay otra pregunta. Respecto a los lentes gravitacionales que afirman que debido a la materia oscura distorsionan la luz, entonces podemos afirmar que la materia oscura interactúa con la luz, pero no de la manera como esperamos, porque no la refleja, no la ilumina. Entonces interactúa de una manera diferente como la otra materia interactúa con la luz. Cualquier objeto masivo Deforma la raya. vamos a hablarlo pues en palabras pues más coloquiales, hace que la trayectoria recta del fotón, de la luz, se curve. Cualquier tipo de masa, ya sea bariónica o sea materia oscura, al final es masa. ¿Listo? Cualquier objeto masivo distorsiona la trayectoria de la luz. ¿Listo? En mayor o menor medida, por supuesto. ¿Listo? Pero entonces al final ahí la luz está interactuando con la materia oscura, en este caso, Eso es una pequeña distorsión. de la misma forma que lo hiciera una materia ordinaria. ¿Listo? Entonces en los lentes gravitacionales se observan con materia ordinaria. Ah, sí, pero entonces a diferencia de que esta luz no ilumina, valga la redundancia, la materia oscura. Es que Sí, porque la materia o sea, oscura no No, es es que, oscura. ¿qué quieres decir por ilumina? O sea, al final lo que está pasando con o sea, tú puedes ver un objeto es porque o emite radiación o el fotón lo golpeó y lo reflejó. refleja, sí. Con la materia oscura lo que sucede es no emite o que el fotón no se refleja en ella. No interactúa con ella directamente, sino gravitacionalmente. No interactúa, o si interactúa lo hace muy débilmente. O sea, si se refleja
muy. Por no O sea, decir no que lo no. esquiva. Es mejor por no decirlo que no. ¿Listo? Bueno, porque ahora sí, yo creo que se me está acabando el tiempo. Mejor quito otra pregunta. Dale. No, pero voy a tratar de que me dé el tiempo. Esta evidencia. Miren pues, hay algo que se llama Big Bang nucleosíntesis. O sea, nucleosíntesis es la síntesis, o sea, la creación de los núcleos más ligeros. ¿Cuáles son los núcleos atómicos más ligeros? El del hidrógeno, Y el del helio. el del helio, Y algo el del del litio. Listo, que son los tres primeros elementos de la tabla periódica. ¿Correcto? La síntesis de estos elementos se dio cuando el universo tenía 1 segundo de edad y terminó cuando tenía 3 minutos de edad. Y recuerde que el universo tiene 13.700 millones de años. ¿Listo? O sea, los primeros núcleos se formaron cuando el universo tenía 1 segundito de edad. 1 segundo. Y terminó cuando tenía 3 minutos. O sea, un proceso que duró 2-3 minuticos y no más. ¿Bien? Para todo el universo. Esto es a nivel cosmológico. ¿Qué pasa? Que ¿cómo sabemos cuánto helio se formó y cuánto litio se formó? Más que átomos, isótopos. ¿Cuántos núcleos? ¿Cuántos se formaron? Los astrónomos cogen nubes de gas y apuntan hacia allá y mediante interferometría pueden medir cuánto hidrógeno hay en estas nubes primordiales. Y lo que observan es que la cantidad observan que la cantidad al final fue un 75% hidrógeno, un 25% helio, más que helio, deuterio, y un poquitico de litio. Es muy poquitico. ¿Qué pasa? Que esto nos dice cuánta materia bariónica había cuando el universo tenía 1 segundo. ¿Listo? Esto es una medición de cuánta materia ordinaria había en el universo cuando tenía 1 segundo de edad. ¿Listo? Esa misma materia básicamente tiene que ser de cierta forma la misma materia que somos hoy. ¿Listo? Obviamente pues extrapolado en el tiempo. Bien, esto es una medida de cuánta materia hay en el universo, materia bariónica, o sea, materia ordinaria, cuando el universo tenía solamente 1 segundo de edad. Bien, ¿qué pasa? Que en este caso la densidad de materia, o sea, lo que contribuye la materia ordinaria, solamente es un 5%, vamos a hablarlo en otros términos, un 15% de la materia total del universo. O sea, esta medida nos está diciendo que del 100% de materia que hay en el universo, el 15% solamente es visible. Eso, materia asociada a la materia visible. ¿De acuerdo? O sea que ya desde 1 segundo de edad el universo nos está diciendo, vean, me falta, o sea, tengo más materia de la que usted cree. ¿De acuerdo? De la que usted cree, o sea, de la que usted conoce, que es la visible. Bien. Y esto es una medida a nivel cosmológico, o sea, en nubes primordiales en todas las direcciones, ¿correcto? O sea, esto es a nivel cosmológico. Y la otra evidencia a nivel cosmológico es esta. En esta sí me voy a detener un poquito más. En el universo temprano, o sea, cuando el universo tenía antes de 1 segundo, usted se lo puede imaginar como una sopa caliente, esa se le sirve a su mamá, un sancocho trifásico, o sea, en este caso, el sancocho trifásico es quarks, leptones, Higgses, de todo. ¿Listo? Había de todo. Bien. A medida que el universo se fue enfriando, a medida que la sopa se fue enfriando, las partículas inestables se fueron desintegrando, como el muón. Mire que el muón, les dije que tenía 1 millonésima de segundo de edad. ¿Listo? O sea, eso viene. Entonces, claro, cuando el universo tenía 1 segundo ya no había muones. ¿Estamos? Solamente habían electrones y protones, y neutrones y fotones. ¿Listo? Electrones, para simplificar, electrones, protones y fotones.
Y así siguió esa sopa hasta cuando, pues, en este caso el universo, hasta cuando el universo tenía 380.000 años. 380.000 años. En ese momento la temperatura fue lo suficientemente baja para que, antes de eso, en esa etapa, un protón con un electrón se unían y formaban un átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero luego llegaba un fotón y lo destruía. ¿Listo? O sea que la materia neutra no se podía formar. Solamente se formaba muy poco y por muy poco tiempo, porque llegaba luego un fotón y lo ionizaba, o sea, rompía el enlace. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Cuando la temperatura es de 380.000 años, la edad del universo es 380.000 años, o sea que la temperatura es como 1000, esto es, bueno, en grados centígrados no me lo sé en unidades raras. Bueno, dejémoslo en el tiempo. Cuando el universo tenía cierta temperatura, el fotón era ya no lo suficientemente energético para romper el enlace del hidrógeno, ¿de acuerdo? En ese instante, esos fotones que rompían los enlaces de hidrógeno quedaron libres. ¿Por qué quedaron libres? Porque ya no se absorbían de cierta forma, o sea, ya no veían los átomos, quedaron como, el universo se volvió transparente, porque los fotones ya podían atravesar todo el plasma, ¿me entienden? O sea, Oscar, alrededor de 3.200 grados Kelvin. 3.200 grados Kelvin, listo. Esa es la temperatura del CMB, ¿correcto? Del universo cuando 380.000 años. cuando los fotones ya se volvieron Se volvió inermes transparente. a la interacción con los protones y protones y electrones, ¿de acuerdo? Esos fotones ya no eran absorbidos por los átomos de hidrógeno, o sea, ya no rompían los enlaces de hidrógeno. ¿Y qué pasó con esos fotones? Fueron los últimos que quedaron, o sea, las últimas partículas que quedaron. Obviamente, aparte quedaron los átomos de hidrógeno en este caso, bueno, por decir solamente los átomos de hidrógeno. ¿Qué pasó con esos fotones? Esos fotones quedaron libres. Es como cuando usted cumple 18 años, bueno, mijo, para la calle, mijo. Esos fotones comenzaron a propagarse libremente por el universo. Y esos fotones, que en esa edad tenían 3.000 grados Kelvin de temperatura, se fueron enfriando debido a la expansión del universo. Usted sabe que si coge una olla que está a presión y usted le aumenta el volumen, claro, la temperatura disminuye. Lo mismo le pasó a los fotoncitos. Esa radiación comenzó a enfriarse y siguió propagándose. En 1965 se detectó esa radiación y se conoce como la radiación del fondo cósmico de microondas. ¿Por qué microondas? Porque la longitud o la energía o la temperatura asociada a ese fotón corresponde a las microondas. Sí, joven. Cada momento del universo cambia. Si es un universo cambiante, si el universo es cambiante. Cada vez que cada momento, el universo cambia. Sí, Sí, señor. constante evolución. Es transformación. una evolución constante, es dinámico, pasa por diferentes etapas. ¿Listo? Bien, lo que queremos es saber, nos gustaría saber cómo va a seguir, pero eso va a ser muy difícil. ¿Bien? Entonces, esos fotones fueron medidos, Se descubrió. vienen en todas las direcciones y mire que es a nivel cosmológico, o sea, esto no es que lo medí en esta galaxia, no, es de los fotones que vienen de todas las direcciones del universo, ¿de acuerdo? Es esta foto. Las partes oscuras, las más azulitas son más frías y las rojas son más calientes. Difieren en una, escuchen, 100 milésimas de grado. O sea que básicamente tienen la misma temperatura. O sea, que nacieron el mismo día, digamos. O sea, básicamente tenían la misma temperatura, pero había una pequeña diferencia. Y estas manchitas, o sea, lo que es rojo es más caliente y lo que es azul es más frío. Dicho de otra forma, lo que es azul es ¿cómo decirlo? Pozos de potencial, a ver, dicho de otra forma. Donde hay más masa,
Los rojitos donde hay más masa, más acumulación que donde están las partes azules. O sea, donde está la región azul es donde hay menos masa que en las partes rojitas. ¿Listo? Hay más aglomeración de masa. Adivinen qué es esto. Las semillas de las galaxias que vemos hoy en día. Estas regiones más densas, luego ¿qué empezaron a hacer? A juntarse con las más densas y empezaron a formar las estructuras que vemos hoy en día. Este es el universo cuando tenía 380.000 años. Es una foto de nuestro universo. ¿Listo? Y de cierta forma, esto es lo que nos ha llevado a hoy. Ahora, ¿qué pasa? Que, ¿cómo? Eso es algo técnico, pero hay que entenderlo bien. ¿Cómo? Recuerden que la materia ordinaria se volvió eléctricamente neutra solamente en este momento, porque antes eran protones y electrones, ¿de acuerdo? O sea, la única forma de que ellos formaran átomos era después de esta edad, ¿correcto? Y una vez se vuelven átomos, ellos son neutros, y entonces ya pueden comenzar a unirse vía gravitacionalmente, ¿listo? O sea, la única forma de que ellos comiencen a interactuar gravitacionalmente es que no hayan otras interacciones, porque las otras interacciones dominan, recuerden, ¿listo? Entonces, para que un átomo de hidrógeno hable con otro átomo de hidrógeno vía gravitacionalmente, hay que esperar que el universo tenga 380.000 años, ¿listo? Porque ahí son neutros. Pero ¿qué pasa? Miren que en esa foto ya habían semillas, ya habían aglomeración de materia. Entonces uno dice, si hay aglomeración de materia, inclusive en este momento, es porque debe haber materia que era neutra para ese momento. ¿Me entienden? O sea, no puede ser materia ordinaria, porque esa materia ordinaria tuvo que esperar hasta que el universo tuviese esa edad. Entonces, para explicar estas aglomeraciones, estas pequeñas diferencias en la temperatura del fondo cósmico de microondas, necesariamente se requiere de otra sustancia, en este caso, materia oscura, que claro, es neutra mucho antes. O sea, la materia oscura se formó mucho antes, no sabemos cuándo, mucho antes, ¿listo? Para que luego esas aglomeraciones se vean reflejadas en esta figura, ¿listo? Y esta es, digamos, que la prueba reina de la existencia de la materia oscura. ¿Listo? La materia oscura, analizando esta figura, La materia oscura es una locura. Analizando esta figura, llegamos a esto. A que de toda la materia del universo, toda la materia, aquí voy a hacer otra aclaración clave. De toda la materia del universo, el 15% es materia ordinaria y el 85% restante es materia oscura. Bien, cosmológica, desde el punto de vista de la cosmología, ¿qué es materia? O sea, podemos diferenciar tres tipos de sustancias, cosmológicamente hablando. La primera es radiación. Para nosotros radiación es una partícula, materia que se mueve muy rápidamente, o sea, que tiene una energía cinética altísima, o sea, que es relativista. ¿Listo? Una partícula que viaja a muy alta velocidad es, en términos generales, radiación. ¿Listo? Una materia, una partícula que se mueva muy despacio, se le conoce como materia. ¿Listo? Materia. Y hay otro tipo de sustancia que denominamos energía oscura. Escuchen muy bien, energía oscura, que no tiene nada que ver con la materia oscura, no tiene nada que ver, solamente el adjetivo, que es oscuro. ¿Listo? Y la energía oscura es una sustancia que, digamos que en términos generales, genera una repulsión gravitacional. Mientras que la materia oscura antes genera una atracción gravitacional. ¿Listo? Entonces, dicho esto, de toda la materia del universo, el 85% es materia oscura y el 15% es materia ordinaria. Ahora, por la famosa ecuación de Einstein, energía es igual a materia, uno puede hablar de cuánto contribuye la materia en la energía del universo completo. ¿Listo?
y de toda la energía, en este caso más técnicamente hablando, de la densidad de energía del universo, la materia visible solamente contribuye con un 5%. O sea, de todo el contenido energético, de toda la energía que contiene el universo, solamente el 5% es asociado a lo que conocemos, a lo visible, a las billones de estrellas que hay en las billones de galaxias. Solamente el 5% es el responsable. La materia visible da cuenta de ese 5%. Todas estas galaxias, todas las nubes de polvo, todo lo que usted se pueda imaginar, o sea, todo lo que usted ha visto, solamente da cuenta del 5% de la energía del universo. Otro 25% es la materia oscura. Recuerden, la densidad de energía, la energía con la cual contribuye la materia oscura, solamente representa una cuarta parte. Y el otro 70% da cuenta otra sustancia aún más enigmática que la materia oscura. Para eso tendría que hacer otra charla. ¿Listo? Por ahora la vamos a dejar como la energía oscura. ¿Qué es eso? Pedíamos a Diana que nos programe para otros sábados. ¿Listo? Pero por el momento la dejamos ahí. ¿Bien? Creo que con eso respondo tu pregunta. ¿Bien? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos evidencia a diferentes escalas. Mira que esto es una evidencia a nivel cosmológico, o sea, los fotones vienen de todas las direcciones, ¿listo? Desde hace mucho tiempo, y extraemos que desde inclusive esa edad del universo, ya el universo adolecía, o sea, le faltaba más materia, que en este caso es en forma de materia oscura. ¿De acuerdo? Espero, todavía no he terminado, espero hasta cierto punto, hombre, convencerlos de que la materia oscura existe. O sea, existe. O sea, tenemos evidencias contundentes. Existe. Hay algo que hace que las estrellas se muevan más rápidamente. Hay algo, si, miren esta otra, voy a mostrar esto. Sin la materia oscura, los primeros aglomeraciones de masa hubieran tenido que esperar hasta que el universo tuviese 380.000 años. Y apenas en ese momentico entonces empezarían venga, juntémonos. ¿Listo? ¿Qué hubiera pasado en ese universo sin materia oscura? Sería un universo muy diferente al que en el que nosotros vivimos. Porque el proceso tarda mucho tiempo. Entonces apenas estarían formando, por ejemplo, las grandes estructuras en lugar de las pequeñas estructuras. Sería un universo muy diferente al nuestro. O sea, la materia oscura tiene que existir antes de la emisión del fondo cósmico de microondas para que se formen las pequeñas aglomeraciones. Ustedes me preguntarán, ¿en qué momento se formó la materia oscura? No lo sabemos. Tenemos infinitas formas de producir materia oscura a diferentes etapas del universo, pues en el universo temprano, o sea, previo a un segundo. No sabemos porque, hombre, la naturaleza, de nuevo, no ha sido lo suficientemente cordial para, claro, o no hemos sido lo suficientemente correcto, inteligentes para darnos cuenta de las señales que nos haya dado la naturaleza hasta ahora. Bien. Entonces pregunta. ¿Alguna pregunta hasta acá? 2:30, está muy bien. ¿Alguna pregunta? Compañero. Entonces, la materia oscura está allá, ¿cierto? Pero ¿por qué? Es que está muy lejos, no está entre nosotros, está... ¿Sí? Noten la gráfica que les puse. El halo de la materia oscura permea toda la galaxia. Nosotros estamos en este momento rodeados, atravesados por las partículas de materia oscura. Mira, te voy a poner otro ejemplo. El Sol emite neutrinos, porque en el Sol funciona mediante reacciones termonucleares. O sea, básicamente coge dos protones y los funde para formar un helio. En ese proceso se emiten neutrinos. Nosotros estamos siendo bombardeados por 600 millones de neutrinos cada segundo. No nos damos cuenta. Lo mismo sucede, algo similar sucede con
la materia oscura. Estamos permeados, sino que cómo interactúa tan débilmente. Es un chico muy introvertido.